Subsistema animal. Dentro del esquema que tenemos en la asignatura, hemos dividido en diferentes subsistemas. Los de mayor autonomía ecológica los hemos dado en primer término y ahora encaramos los que están directamente referidos al área productiva, los que dependen a su vez de los de mayor autonomía ecológica, como el subsistema edáfico. Una vez comprendida la potencialidad del subsistema edáfico, encaramos la producción a través de estos diferentes subsistemas. Tomamos como referencia el subsistema animal. Básicamente basado en las producciones de los bovinos mayores, o sea, el subsistema animal, en el agrosistema, según el enfoque de cereales, los animales conforman el subsistema animal, que a partir de ahora lo llamamos en general SSA. Son considerados en sus componentes básicos la componente genética, la componente morfológica, la fisiológica, la ecológica y la agronómica. Por otro lado, Norero incluye el segundo nivel de complejidad dentro de la zoósfera, un poco menos diversificado, pero no deja de ser una subdivisión coherente también y muy semejante. Dentro del subsistema que componen el agrosistema, tenemos el subsistema sociocultural como el que administra todas las potencialidades del resto de los subsistemas. Así tenemos el subsistema sociocultural, es el que selecciona la actividad y decide los tipos de manejos que pueden llevarse adelante, con las de mayores tecnologías o más tradicionales. El subsistema edáfico, a través del clima y el suelo, designa la potencialidad de la producción primaria, de la biomasa primaria, que se está dando en el subsistema vegetal, a través de la cadena forrajera, lo que llamamos la alimentación. Y en función de la potencialidad y la cantidad y la calidad de biomasa vegetal que se produzca en ese subsistema edáfico, tendremos la potencialidad del subsistema vegetal. Hacer la producción de biomasa vegetal es lo que dará el tipo de actividad que podamos llevar adelante. Por lo tanto, el subsistema animal, la producción de biomasa animal estará, digamos, de alguna manera subordinada a la calidad y cantidad de biomasa que se produce en el subsistema vegetal. Y esta, a su vez, está subordinada a la potencialidad del subsistema edáfico. Los componentes del subsistema animal, como mencionamos anteriormente, tenemos el componente genético, que analiza y estudia las especies y razas, los componentes morfológicos, que analiza y estudia los biotipos, y el componente fisiológico, que estudia los pasos metabólicos que se llevan adelante en cada una de las actividades. La componente ecológica, que estudia los centros de origen y dispersión, así como los procesos de adaptación que llevan los diferentes animales. La componente agronómica, además de la ganadería, mejora la estabilidad del sistema e incrementa la eficiencia productiva. ¿Por qué la ganadería mejora la estabilidad? Porque es un eslabón más que se le coloca. Entonces tenemos una potencial estabilización del sistema a través de transformar la biomasa vegetal en biomasa animal. Y eso es un paso metabólico amortiguador de los grandes cambios que puede sufrir el agrosistema. Así, un agrosistema que incorpora la transformación de biomasa vegetal en biomasa animal es más estable.
si analizamos desde el punto de vista del esquema de Norero, tenemos la fitósfera como la célula agronómica. Dentro de la fitósfera tenemos las estructuras, los procesos que ocurren, y la potencialidad de la fitósfera nos va dando la zoósfera. ¿Qué ocurren dentro de estos procesos de intercambio de calor, respiración, producción, transformación de biomasa vegetal en animal, producción de leche? ¿Qué estructuras tenemos? La misma fitósfera, que forma como la base de la zoósfera, las razas, el biotipo y las categorías. ¿Y cuáles son los objetivos? Transformar o conversión de la mayor cantidad de biomasa vegetal posible en biomasa animal, maximizar la producción de biomasa animal, siempre respetando la estabilidad del sistema. Funciones de todos los seres vivos en general, podemos hablar de la autoconservación, autorreproducción y autorregulación. ¿Qué consiste la autoconservación? En la posibilidad de mantenerse vivo mediante la captura y transformación de la energía, a través de la ingesta de materia que se transforma en energía. La autorreproducción se refiere a las funciones de propagación, originando formas similares por medio de la reproducción. En este caso, cuando hablamos de los animales, sobre todo de estos animales superiores, la única forma de reproducción es la reproducción sexual. La autorregulación es la capacidad de autogobernarse mediante la regulación de sus propias funciones. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de esto. La autorregulación de la temperatura. Los animales superiores, como el ganado, son homeotermos, es decir, que presentan una regulación fisiológica de la temperatura corporal. Más específicamente, es la resultante del calor metabólico y los factores que afectan el intercambio de calor con el medio ambiente. Esto es muy importante en cuanto a adaptación de razas para un determinado medio ambiente que se los quiere incorporar o trasladar. Acá tenemos las razas, los orígenes fundamentales de las razas que tenemos. Por un lado, las razas índicas, y por otro lado tenemos las razas de origen insular europeo. Así tenemos Aberdeen Angus en los extremos, y en los otros extremos tenemos la Brahma. Y las cruzas que se han dado entre ellas. Y vamos a ver cómo es una de las adaptaciones al calor a través del coeficiente respiratorio, medido de movimientos respiratorios por minuto. Así tenemos tres situaciones a analizar. La situación de la sombra a la mañana, la situación a pleno sol al mediodía, y de vuelta a las sombras de la tarde. Y vemos cómo a través de las distintas situaciones, los movimientos del coeficiente respiratorio, vemos para diferentes razas y sus cruzas. Así, por ejemplo, vemos que prácticamente no hay cambios, muy pequeños cambios alrededor de las 14 horas, tenemos en la raza Brahma, y la cruza, que es media sangre, Aberdeen Angus Brahma, también se comportan bastante similares. En cambio, si analizamos el comportamiento del Aberdeen Angus puro, vemos que cuando a las horas del sol más intenso, el coeficiente respiratorio se ha elevado muchísimo, se ha más que duplicado con respecto a los que estaban a las primeras horas de la mañana. O sea que le cuesta bastante adaptarse a las horas de calor, al sol pleno. Y la del 3/4 a favor del Aberdeen Angus, tiene 3/4. Aberdeen Angus también tiene una forma semejante a la curva del coeficiente respiratorio. Esto hace que el área de confort del índico, del Brahma y del media sangre con Brahma es mucho más amplia. Con las horas de sol prácticamente se mantienen sin cambios. Se adapta muy bien a las altas insolaciones. ¿Esto cómo se traduce en la temperatura corporal? De la misma manera. La temperatura corporal se mantiene prácticamente constante durante todo el día en las razas, digamos, índicas, Brahman, están prácticamente constantes. En cambio, sube muchísimo, sube 2 grados prácticamente,
en el Aberdeen Angus puro, lo mismo que en el 3/4 de sangre de Aberdeen Angus. El resto también suben un poco, pero bueno, se mantienen bastante estables dentro de todo. No hay ese pico de subida que tiene como consecuencia de esa mala adaptación al calor que tiene el Aberdeen Angus, porque proviene de una zona más fría. Y los efectos de la termorregulación sobre el consumo. Fíjense en que si vemos en lo que está raya, es el momento que está pastoreando, el que está lleno de color púrpura es descanso al sol y blanco descanso a la sombra. El Aberdeen Angus prácticamente la mitad del tiempo se la ha pasado descansando a la sombra y la otra mitad comiendo. El 3/4 de sangre también un poco parecido, descansó un poco al sol, la verdad muy poquito. En cambio, ya cuando hablamos del media sangre Brahma, descansó al sol y descansó a la sombra, pero más tiempo descansó al sol y el resto del tiempo pastoreando. En cambio, cuando va al Brahma está prácticamente el 70% del tiempo se ha pasado pastoreando y el tiempo de descanso también lo hizo al sol. Esto nos habla de lo que es estas zonas de termoneutralidad. Cuando el animal está dentro de su zona de termoneutralidad, por su capacidad de intercambio de temperatura con el medio ambiente, es mucho más factible que se encuentre en la zona de confort. Esa zona de termoneutralidad está dentro de la forma de confort, entonces donde el calor metabólico se pierde naturalmente hacia el medio ambiente y no tiene que ser altamente compensado o generación de nuevo calor o hacer instrumentos para bajar más la temperatura. ¿Qué pasa? Estos animales Brahman tienen un mayor número de glándulas sudoríparas por unidad de superficie de piel. Y además tiene como pliegues en la piel, lo que lo hace que tiene más superficie de piel para evaporar más que lo que tiene un animal europeo. Entonces, esa zona de lo que es de termoneutralidad, que hace que está dentro de la zona de confort, hacia las temperaturas cálidas, hace que se sienta más cómodo y pueda llegar a dedicarse más tiempo al pastoreo que las otras razas que se encuentran más incómodas. Y si vemos cómo estamos con el consumo de agua, a medida que aumenta la temperatura, la tendencia es bastante semejante. Si se mide el consumo de agua en función de la temperatura por kilo de materia seca consumido, vemos que también el índico se mantiene, la tendencia son los dos la misma forma, a medida que aumenta la temperatura, consume más agua, pero son mucho menos los litros que está consumiendo los animales índicos que los continentales. Y eso también hace que uno tenga que diseñar que tenga mayor cantidad de agua accesible, depende de qué raza se encuentre. Y también nos habla de lo que es que el área de confort hacia temperaturas altas es mucho mayor hacia los índicos que los continentales. Y en relación al consumo voluntario de materia seca, o sea, de alimentos y la digestibilidad aparente de los alimentos, de la energía que contienen los alimentos, vemos acá en esto que estamos comparando ovinos contra bovinos. Y bueno, los bovinos tienen un consumo más parejo, la tendencia, digamos, se manifiesta una recta casi a 45 grados sin cambio con respecto a los ovinos. Estos están a medida que aumenta la digestibilidad, aumenta el consumo también, pero no en una proporción tan lineal como es la de los bovinos. Estos aumenta el consumo, pero no siguen con la misma pendiente de la recta, cambia un poco la pendiente de la recta, en función del tipo de metabolismo y tamaño mismo que tienen los ovinos. Bueno, la ganadería como resultado de la intervención humana. La intervención del hombre implica que las funciones fundamentales de los seres vivos son afectadas. Hay aportes dirigidos a conservar y reproducir aquellas especies elegidas con el fin de satisfacer necesidades humanas,
si bien conservan la regulación de sus funciones, el hombre colabora en la modificación del entorno, con lo cual puede cambiar levemente alguna de las eficiencias dentro de esas funciones elementales que ha seleccionado el hombre para satisfacer sus necesidades. Acá vemos algunos aspectos a tener en cuenta dentro de la fisiología animal. Así tenemos los estados fisiológicos básicos que vamos a tratar de entender cómo funcionan dentro de la reproducción animal. Tenemos, dentro de la reproducción animal, básicamente tenemos los estados fisiológicos de crecimiento, reproducción y lactancia. Vemos una curva de crecimiento en cuanto a ganancia diaria, gramos por día, que se comportan como una curva que varía de acuerdo al tiempo. Fíjense que comienza con una ganancia diaria menor, tiene un ascenso muy importante, y después la ganancia gramos por día, a medida que se va completando el crecimiento, se hace más asíntota, se hace paralelo casi hacia el eje de las X, y inclusive puede llegar a descender la ganancia diaria cuando se ha completado. Entonces, esa es la famosa sigmoide del crecimiento. Los destinos de los nutrientes, este es el orden en que van los destinos nutrientes. Va primero, hablando de crecimiento, va primero al sistema nervioso. Si hay gestación, siguen también estos nutrientes a la gestación, a la formación de tejido esquelético, a la formación de músculo y por último a la formación de grasa. Y crecimiento y desarrollo, ¿cuál es la diferencia entre crecimiento y desarrollo? Mientras crecimiento es aumento de tamaño, hablamos de que se mide en masa, en cambio el desarrollo son cambios fisiológicos que están involucrados hormonas, y en el aspecto animal, vemos que mientras que el crecimiento es básicamente reversible, el desarrollo no. Son cambios fisiológicos que una vez que ocurren es irreversible, y en cambio el crecimiento es parcialmente reversible. Algunos de los tejidos, o todos, pueden llegar a revertir. Por ejemplo, las prioridades son en tejido nervioso, óseo, muscular y adiposo. Y cuando hablamos de que hay un descrecimiento, cuando se recurre a los tejidos como fuente de energía, es en sentido inverso. Primero al tejido adiposo, si con eso no alcanza, se recurrirá al tejido muscular, y por último al tejido óseo. Y si al tejido nervioso no se puede recurrir, porque si se recurre al tejido nervioso, si digamos, la carencia alimentaria es tan profunda, se incurre en cambios que pueden llevar a la muerte. En este gráfico vemos cómo es la acumulación de tejidos, el aumento de peso en los tejidos, de acuerdo a las prioridades. El nervioso y esquelético es el que primero tiene que crecer, por eso tiene el que mayor uso de los nutrientes en primera instancia va a ser. ¿Por qué? Porque el nervioso tiene que crecer, y para que crezca el nervioso, que es directamente proporcional a la edad y que tiene el animal a medida que va creciendo, tiene que desarrollarse dentro del tejido óseo, sobre todo cuando hablamos de lo que es el cráneo y la columna vertebral. Por eso tienen que ir de la mano. Necesita, para desarrollarse más tejido nervioso, necesita que haya un crecimiento del tejido óseo, sobre todo, digamos, en lo que es cráneo y columna vertebral. Entonces, el esquelético y el nervioso van de la mano. Y después viene el muscular. ¿Por qué viene después el muscular? Porque necesita la percha donde depositarse. Si no hubo un crecimiento esquelético, no va a haber una percha donde depositar esos músculos. Y por último, está el tejido adiposo. Si están satisfechos todos los niveles nutricionales, todo esto ocurrirá al mismo tiempo. Así, desde el nacimiento hasta el destete y madurez, se irán formando los distintos tipos de tejido. Y de último, cuando ya el esqueleto totalmente formado y se formó todo el músculo, lo único que puede seguir creciendo es el adiposo, que frente a una escasez nutricional es el primero al que se recurrirá. Así vemos, por ejemplo, dentro de estos tres tubos, que como si fueran el torrente circulatorio por donde circulan los nutrientes, tres niveles nutricionales: el alto, el medio y el bajo. Y vemos cómo se van satisfaciendo, de acuerdo a los niveles nutricionales,
los distintos requerimientos para distintos tejidos. Así, el tejido nervioso es el de alta prioridad, le sigue el esqueleto, después el muscular, el tejido graso y la gestación. Mientras el torrente circulatorio esté con un alto nivel nutricional, todos los tejidos y los requerimientos son satisfechos. Cuando pasamos a un nivel nutricional medio, por supuesto, siguen la formación de tejido nervioso, tejido esquelético, tejido muscular, pero ya grasa deja de formarse. Pero la gestación sí sigue formándose. Y si vamos a un nivel nutricional bajo, sigue teniendo el tejido nervioso prioridad, el esquelético también, el muscular ya menos. La grasa ya no solamente que no se forma, sino que empieza digamos, a invertirse, a formar parte de la energía, a revertir, este crecimiento se revierte, entrando en una autólisis, formando energía a través de la grasa, consumiendo tejidos. Y la gestación sigue formándose igual. Esta es una relación que puede estar en cualquier momento, se puede dar de acuerdo a los niveles nutricionales que tengamos. ¿Cuáles son los factores que afectan el consumo? Bueno, tenemos por un lado el medio ambiente que consideramos la humedad, la temperatura y la presencia de barro. Por otro lado tenemos lo que es al manejo con el método de alimentación, el agua, la disponibilidad de agua, el tiempo. Tenemos en cuenta también el tipo de alimentos, la ración, la pastura, la especie que estamos utilizando, la cantidad de celulosa que tiene esta especie, hemicelulosa, proteína, hidratos de carbono, humedad y la concentración de energía que está teniendo este tipo de alimento. Así que la calidad y la cantidad del alimento tiene mucho que ver también en el consumo. Y por otro lado tenemos el propio animal, que es la genética del animal, la edad en que se encuentra, el peso metabólico del animal, el estado fisiológico en que se encuentra, si está en crecimiento, reproducción o lactancia. Volvemos acá a ver curvas. Esta es la curva de peso acumulado. Ya acá solamente no tomamos cuánto acumula por día, sino el peso acumulado en función de la edad, y vemos que llega a la edad total de peso acumulado alrededor de los 36 meses. ¿Y cómo es la acumulación? Bueno, acá tomamos desde antes del nacimiento, por eso tienen meses de gestación, desde 9 hasta 0, cómo va el peso acumulado a partir del nacimiento. Es una acumulación continua hasta llegar a los 36 meses que llega el peso adulto. Las ondas de crecimiento, ¿qué significa? ¿Cómo crece el cuerpo? Primero, cuando es un ternero, es más evidente que tiene las patas más largas que cuando es adulto, en proporción al resto del cuerpo, no en la medida de las patas. Pero vemos que las ondas de crecimiento van desde abajo hacia arriba y desde la cabeza se une en la cruz, en lo que se llaman los omóplatos. A medida que pasa el tiempo, comienza una onda de crecimiento de alargarse, pero no disminuyen tampoco la de crecimiento de las patas. Y ya el punto de unión no va a ser en la cruz, sino que es un poco más atrás, lo que el animal se ha alargado. Pasa más el tiempo y comienza una onda de crecimiento más intensiva hacia la parte pectoral. Se alarga, sigue alargándose, pero también comenzó a ensanchar la parte pectoral y ventral. Y las ondas de crecimiento ya se han unido, las longitudinales ya se han unido, que vienen de la parte trasera con la que viene de la parte delantera. Y lo último es la manifestación de los caracteres secundarios con un agrandamiento más de la onda de formación de pecho, en el caso que sea un macho sin castrar, que llega adulto, con una conformación pectoral más grande. Vamos ahora a ver un poco la parte de reproducción y lactancia. Vamos a hacer un repaso de los componentes de la leche. La leche tiene 87,7, casi 88% de agua, materia seca 13%. Si disecamos toda la leche, vamos a quedar que tiene aproximadamente un 13 a 14% de materia seca, en este caso un 13,3%. Y si fraccionamos, analizamos de qué está compuesta esa materia seca, tiene un 3,4% de grasa y un 8,9% de sólidos no grasos. Y de eso, dentro de los sólidos no grasos, tenemos por un lado el azúcar de la leche, un 4,65%, que es la lactosa, después la caseína, que son la proteína de la leche, el 3,2%, y minerales
0,75%. Pero en la leche fluida además tenemos gases disueltos, tenemos oxígeno, nitrógeno, anhídrido carbónico, enzimas de tipo diastasa, vitaminas y elementos celulares que vienen también desde el orden y están viniendo a unos leucocitos, células epiteliales, y puede haberse contaminado también dentro de la cisterna del pezón, y quizás hasta la cisterna de la ubre puede llegar también, pero sobre todo dentro de la cisterna del pezón, con algunos saprófitos de la glándula mamaria y con algunos fermentos lácticos. Esta proporción que recién vimos dentro de lo que es materia, grasa y proteína, va variando de acuerdo a las razas. Tienen leve variación, pero tienen variación. Tenemos, por ejemplo, la Holstein, que es el Holando, tenemos de grasa un 3,75 en promedio y proteína 3,23. La Ayrshire es un poquito más, pero anda muy cercano, 3,88, 3,41. La Guernsey es una raza ya de que tiene mayor cantidad de grasa y de proteína, 4,82, 3,66. Y la Jersey, que es la que más tiene en proteína y grasa 5,24 y 4% de proteína. Hay una relación directa que si aumenta grasa, aumenta proteína. Me dice, ¿por qué entonces no trabajamos con razas de mayor cantidad de grasa butirosa y proteína? Bueno, hay una relación entre la cantidad de litros producidos y la concentración de grasa y proteína. Al final, si sacamos la cuenta, tenemos con mayor cantidad de litros producidos, aunque el porcentaje sea menor, sumamos más cantidad de grasa y proteína, ya no en porcentaje, pero sí en total. La utilización de los nutrientes durante la lactancia. Así que tenemos del consumo, una parte va para mantenimiento, el mantenimiento de la vida a través de las funciones vitales y de la temperatura, otra parte para la producción de tejido y otra parte para la reproducción. Y si estamos en animales que todavía están creciendo, otra parte irá para crecimiento y una parte también para producción de leche. En eso se divide todo el consumo de alimentos. Ahora vamos a analizar las actividades productivas. ¿Cuáles son los estados fisiológicos que tenemos involucrados? Para cada distinto tipo de producción, si vamos para la producción de carne, para la producción de leche, vamos analizando el caso de los bovinos, en la producción de carne se dividen en dos etapas. Por un lado, la obtención del ternero, propiamente dicho, que es el animal que después se va a llevar a peso de faena. Dentro de la producción del ternero llamamos cría, la cría vacuna. ¿Qué estados fisiológicos tenemos presente ahí? La reproducción, la lactancia y el crecimiento. Por lo tanto, tenemos que tener dos categorías, unas que hagan de madre y otras que hagan de padre. O sea, vamos a tener involucrado dentro de la cría una hembra y un ternero. La hembra dará la cría, nacerá la cría, que entrará en ese momento en estado de lactancia, la hembra, y tendremos el crecimiento del ternero con esa leche y algo de pasto que consumirá en las etapas más avanzadas que tiene el ternero. Pasamos del ternero a la etapa de engorde, que le llamamos invernada, y ahí tenemos solamente el estado fisiológico de crecimiento. En la producción de leche, la producción de tambo, ¿qué vamos a tener involucrados? Por supuesto, para que haya leche tiene que haber reproducción y lactancia. Los estados fisiológicos, salvo que el ternero de la hembra lechera se siga al pie de la madre, no vamos a tener la etapa de crecimiento. Pero si se lo separa y se lo lleva a otra parte, tenemos solamente los estados fisiológicos de reproducción y lactancia. Para la producción de pelo y lana, bueno, con otras especies como ovinos, tendremos crecimiento. La producción de huevos, en el caso de que estemos usando aves como producción principal, no nos queda otra que usar aves para producción de huevo, obviamente, estaremos en la etapa solamente de estado fisiológico de reproducción. Y para piel y cuero, ya sea con cualquiera de las especies ovinos o bovinos, tenemos reproducción y crecimiento, como estados fisiológicos
involucrados. Si vemos para las producciones, sobre todo, vamos a ver ahora las que son producciones en base a herbívoros, las áreas forrajeras de la República Argentina. Tenemos un área pampeana húmeda, con diferentes potencialidades, que las potencialidades están indicadas de acuerdo a la intensidad del color, no está marcando la potencialidad. Y podemos dividir entonces área pampeana, las del Chaco Occidental, que es sin estación seca, y la del Chaco, la del Chaco Occidental con estación seca, y la del Chaco Oriental sin estación seca. Tenemos después el Monte Occidental del área central, y después el área patagónica. Si vemos el potencial de las diferentes áreas forrajeras, por supuesto, las áreas más húmedas son las que tienen mayor potencial. Y si hablamos de ese potencial expresado como carga de unidades ganaderas por hectárea, fíjense cómo a medida que empieza a ser menos importante la cantidad de precipitaciones, también la carga va siendo menor. Así tenemos cargas que están en lo que sería la cuenca del río Salado 07, en la sería Buenos Aires Norte, sur de Santa Fe 1, y después, una vez que pasamos la Isoyeta a los 660 milímetros, ya bajamos a la mitad. Y ahí como, hasta que llegamos, por ejemplo, al área de San Luis, esa zona, bien hacia el oeste, 0,01 de unidades ganaderas por hectárea. Y lo que sorprende, por ejemplo, es por qué tan baja ahí en el noreste de Corrientes. Bueno, ahí porque los pastizales, si bien tienen una gran cantidad, son pastizales de baja calidad, lo cual hay que o reemplazarlo o hacer un manejo muy especial. Cuando reemplazamos los pastizales naturales por pasturas cultivadas, vemos cómo el potencial de carga, de mantenimiento, por lo tanto, de carga que está soportando por superficie, aumentan muchísimo, por lo tanto, también, si pueden mantener más animales, podrán producir más. Así, donde era 1, cuando pasamos a praderas cultivadas, pasa a ser 2, donde era 0,7 se duplica también, ya que, ¿por qué se reemplaza un pastizal natural por una pradera cultivada? Por pasturas cultivadas, porque aumentamos la capacidad de carga. Eso tiene un costo, y además, como sí aumenta, pero no son eternas las pasturas cultivadas. Hay que volverlas a sembrar. Distinto es con el pastizal natural, que utilizamos directamente el pasto de crecimiento espontáneo. Existen distintas formas de explotarlo, de manejarlo, más racionalmente, menos racionalmente, buscando mayor estabilidad o mayor producción a costa de perder estabilidad, siempre respetando el límite de que el deterioro sea total o parcialmente reversible. Entonces, los bovinos, según el uso, lo podemos dividir en dos grandes grupos. Por un lado, los que van destinados a producción de carne, y por otro lado, están destinados a producción de leche. Esa selección que ha hecho el hombre en función de su destino productivo, ha hecho que también cambie la forma corporal. Lo que llamamos entonces esa forma corporal de animal, llamamos biotipo, que habiéndose generado para la producción de carne un biotipo típico de producción de carne, que es el biotipo carnicero, y para la producción de leche un biotipo característico de la producción de leche, que es la producción, que es el biotipo lechero. Uno tiene una forma de paralelepípedo y el otro tiene una forma de triprecunia. ¿Por qué? En el caso de la producción de carne se busca el desarrollo de los cuartos delanteros y traseros como los que generan mayor cantidad de carne. Y la categoría principal involucrada es el novillo. En cambio, para la producción de leche, el biotipo lechero está triple cuña, con el desarrollo mayor de los órganos reproductivos y el de la glándula mamaria. Y la categoría principal involucrada es la lactancia, la vaca en lactancia. Así si vemos acá toros de producción de carne, vemos que aún siendo machos, tienen los cuartos traseros muy, muy desarrollados, que esto lo ha logrado el hombre, porque los toros que no han llevado una selección hacia un destino carnicero, o sea, toros que a lo mejor lo único son más parecidos al estado salvaje, como es
los toros que se usan para la lidia, para las corridas de toros, no tienen los cuartos desarrollados, traseros desarrollados, sí tienen el pecho bien desarrollado. Estos desarrollan los dos, tanto los cuartos traseros como los cuartos delanteros, dando un pecho muy desarrollado también. Estas son dos razas muy características de producción de carne, de origen británico. Son la raza Aberdeen Angus y la raza Hereford. En este momento, los rodeos de estas dos razas son los más importantes en Argentina. Y el rodeo más importante del mundo que existe de Aberdeen Angus está en Argentina. Y acá tenemos la Shorton, otra raza importante de biotipo carnicero para producción de carne, que pueden ser de este tipo rosillo o de un color más rojo, más marrón rojizo. Son las tres razas de producción de carne de origen británico más utilizadas en Argentina en la región de Pampa Húmeda. Y acá tenemos razas continentales, que son más grandes, con una estructura corporal más grande que las razas británicas, porque su origen también habían sido utilizados para trabajar como animal de tiro. Las más conocidas en Argentina son la Charolais, la Limousin y la Simmental. Y acá tenemos las razas índicas, que se adaptan mejor a las zonas húmedas y cálidas, más utilizadas hacia el noreste, que son las Brahman y el Nelor. La diferencia que vemos acá, si las queremos conocer así a simple vista, tenemos una tiene orejas péndulas, las Brahma tienen orejas péndulas, y la Nelor tiene las orejas más rectas. Y si vemos los pliegues que le comentaba hoy, fíjense cuántos pliegues tienen, mucho más pliegues corporales, la piel es como si tuviera la posibilidad de estirarla, de inflarla, y eso que más da mucha más superficie de transpiración, por eso se acomodan mejor a las temperaturas más altas. Además, los colores son claros, con lo cual refleja un poco la energía del sol incidente, y a su vez tienen posibilidad de mover la piel para evitar parásitos que se estén movilizando sobre ellos. Y además tenemos acá una diferencia en el prepucio. Si vemos, la Brahman tiene el prepucio más colgante y la Nelor está un poco más elevado, en este caso también está más elevado, con lo cual logran los pastizales más problemáticos por su dureza no le dañen el prepucio. Eso es más popular en el área de Brasil, utilizar Nelor que Brahman, pero se usan los dos. Esto es lo que hablamos de un paralelepípedo, o en este caso la forma de un cilindro. Fíjense cómo está claramente la forma que tenemos de un animal propio de producción de carne. Y si vamos al biotipo lechero, acá tenemos la forma de la cuña vista de costado de las razas lecheras. Cualquiera sea la raza lechera, da como resultado este biotipo lechero, que es la forma de producción de cuña. La forma de cuña que está por la misma selección natural hacia la producción de leche y hacia la reproducción, porque si no tenemos reproducción no tenemos leche, ha llevado que sea el efecto de esa selección haya llevado a este tipo de biotipo. Y acá tenemos la raza Holstein volando, que está pastoreando, está típica de blanca con manchas de colores marrones o negros o los dos. Entonces tenemos que la vaca lechera ideal tiene una conformación de triple cuña vista desde de costado, de arriba y de frente. Si vemos de costado o de arriba, también va a tener la forma con los isquiones bien abiertos y que se unen en la nuca como una raya imaginaria. Así vemos la cuña vista de costado. La vaca lechera no ideal se asemeja a un animal carnicero con una conformación cilíndrica de este tipo. O sea, está levemente marcada la cuña, pero casi nada. Se parece más a un animal carnicero que a un animal lechero. Las etapas de la producción ganadera. Entonces tenemos la primera etapa, la domesticación de las especies que se seleccionaron por su aptitud para la producción, la selección genética, una segunda etapa, donde ya se afinó más la selección, no solamente por su grado de domesticación, sino en función de algunas características que se buscaran para los diferentes usos, y eso llevó como consecuencia el mejoramiento
para los diferentes usos. ¿Qué especies fueron domesticadas? Dentro de los grandes grupos bovinos, ovinos, caprinos, equinos, porcinos y aves. Porcinos y aves generalmente en un sistema de cautiverio que llamamos intensivo. En cambio, los bovinos, ovinos, caprinos y equinos están en un sistema de semicautiverio o un sistema básicamente pastoril, digamos, los animales están sueltos y pueden ser llevados de un lado a otro o acompañados en el caso de que sean sistemas pastoriles tradicionales con pastores inalambrados, llevados de un lado a otro, pero están digamos, no están en cautiverio, están libres pero controlados. Están en pastoreo directo. En el ganado bovino también tenemos que son las tres actividades fundamentales que tenemos con el ganado bovino, son la cría, que es la obtención de terneros, la invernada, que es el engorde, que está involucrado en crecimiento y engorde, y el tambo, que es la producción de leche. El tambo también produce carne, porque puede vender carne con los machos que descarta, o la misma hembra de descarte también puede ir a producción de carne, se la termina en un peso de faena y puede ir a producción de carne, o no, puede ir también como en el estado que se encuentre, pero también como venta de carne. La cría, ¿qué estados fisiológicos están involucrados? Reproducción, lactancia, crecimiento y desarrollo. Porque también la cría produce su reposición conservando alguna de las crías hembras, llevándola al estado de la pubertad y darle servicio. Y que reponen a las que se retiran del sistema por distintas, o por edad avanzada o por otro problema que ha hecho que su fertilidad decrezca. Y requerimientos máximos solamente tiene en dos instancias, cuando está al fin de la preñez y el inicio de la lactancia. O sea, tiene requerimiento de la lactancia y al comienzo de la preñez o sea, los requerimientos máximos también incluiría ahí el momento de manifestación del celo, o sea, para que quede preñada, también tiene que estar bien alimentada. Y si vemos, en el caso de que hagamos una cría fundamentalmente manejada sobre pasturas naturales, si vemos los requerimientos y la oferta forrajera, tanto uno como otro están expresados en medias calorías por día. Esto es un esquema. La curva esta que hace el zigzag es la oferta forrajera, que tenemos otoño, invierno, primavera, verano. Tenemos un área de oferta de otoño, una decae mucho la oferta forrajera en invierno, aumenta muchísimo en primavera y decae algo en verano. Entonces, viendo la forma que tiene la oferta forrajera, organizamos que el rodeo también tenga sus requerimientos acercándose a la forma de la oferta forrajera. ¿Y eso cómo lo logramos? Concentrando las pariciones hacia fin del invierno, comienzo de primavera. ¿Y eso cómo se logra? De la forma más práctica es concentrando los servicios en mediados de primavera, verano, hasta comienzos del verano. ¿Cómo hacemos esto? Damos servicio en esta época del año, la col y la vaca tiene el servicio a mediados del verano o fin del verano, logramos colocar los destetes de acuerdo a la tecnología que estemos usando, podemos usar destete temprano o destete más tradicional, y le damos un tiempo al animal con las pasturas de otoño para que se recupere. Y algo de lo que es en otoño también lo podemos usar como pasturas reservadas para el invierno. Cuando se produce la aparición, el animal ya tiene bastante formación corporal, ha recuperado peso y ha acumulado grasa como para poder pasar unos días o semanas desde que comienza la aparición hasta que comienza la producción de pastos importante en primavera, digamos ya después de cuando comienza octubre, recurriendo a sus reservas corporales, básicamente al tejido adiposo. De acuerdo al tipo de campo que tengamos, a la oferta y calidad del campo que tengamos, podemos llegar a adelantar el destete para darle más tiempo a esta recuperación de la vaca, si hemos arreglado todo lo que vamos a hacer con el ternero destetado. O podemos destetar una parte del rodeo sí, otra no. Y si tenemos un campo que nos aguanta un poco más,
ya organizamos el destete a mediados, fin del verano, mediados de otoño. O principios de otoño, perdón, principios de otoño. Eso se logra mediante el estacionamiento de los servicios. O sea, ¿qué es estacionar los servicios? Los toros se colocan durante un periodo y fechas determinadas del año. Esto permiten pariciones estacionadas, pero exigen tener una adecuada alimentación suficiente en calidad y cantidad para satisfacer los requerimientos. Y también, de alguna manera, hacer reserva de forrajes en algunos de los sistemas que pueden ser más complejos o menos complejos, o simplemente reservas en pie, con lo cual es dejar algunos lotes sin pastorear para que se logre pastorear más adelante. Y así hacemos que esto coincidan, estas ofertas de forraje coincidan con los ciclos reproductivos y de requerimiento de los animales. Parámetros productivos que tenemos que tener en cuenta en el proceso de cría son, por supuesto, el número de terneros por vaca por año, la fábrica de terneros en la vaca, y el número de terneros que puede llegar a tener es 1 o menos que 1, de acuerdo a lo que den los promedios de todo el rodeo, pero el objetivo es un ternero por vaca por año. Eso va a estar como resultado de que del porcentaje de preñez que logremos, o sea que haya celos importantes, que la mayoría del rodeo entre en celo. Para lograr eso tengo que tener un plan nutricional, o sea que el periodo en donde van a entrar en celo sea cuando yo necesito para el estacionamiento de las pariciones, con lo cual, ¿qué hacemos? Para que haya un buen porcentaje de celo tiene que estar con una buena oferta forrajera, y eso cuando vamos en primavera. Una vez que el animal esté bien comido en primavera, ahí va a haber un buen porcentaje de celos, y entonces ahí vamos a echar los toros, con lo cual vamos a tener un buen porcentaje de preñez. El otro parámetro que vamos a tener en cuenta es el porcentaje de parición. Cuántas vacas de las preñadas han parido. Y el porcentaje de destete, que es de todas las vacas que entraron en servicio, cuántos terneros obtengo. Entonces, ese porcentaje siempre se toma como base de vaca entrada a servicio. Yo puedo tomar para saber cómo es la eficiencia reproductiva en función también de destete sobre preñez, de destete sobre parición, pero el que realmente nos interesa es siempre tomar como denominador de vaca entrada en servicio. O sea, vaca total, hacemos número de terneros destetados sobre vaca total. Y también es interesante el peso del ternero, que va a depender eso de la habilidad materna. El peso del ternero al destete. La invernada. ¿Qué estados fisiológicos tenemos presentes en la invernada? Los estados fisiológicos que tenemos presentes en la invernada son básicamente el estado fisiológico de crecimiento. Siempre tenemos requerimientos altos y crecientes, de acuerdo a la evolución del animal. A medida que va creciendo más, va teniendo mayores requerimientos. Y estos sistemas se pueden hacer en sistemas pastoriles o en feedlot. Para los parámetros productivos, tenemos como un lado maximizar la producción de kilogramos de carne por hectárea y por animal, la eficiencia individual versus la eficiencia del sistema. Esto es algo a tener en cuenta que vamos a explicar ahora más adelante. La ganancia de peso diario, gramos por día, duración de la invernada, que tiene que ver con el peso final alcanzado por el animal, y la ganancia diaria, y el sistema de producción pastoril o feedlot. Acá tenemos la sigmoide de crecimiento, como es la acumulación de peso, la ganancia diaria de peso en función del tiempo. Tenemos acá esta parte que es prácticamente a 45 grados, que es la etapa de crecimiento más intensiva. Y acá donde ya no crece tanto y comienza a acumular tejido adiposo. Acá tenemos la explicación de lo que es el crecimiento individual, la producción individual y la producción por hectárea. Este gráfico, que le llaman las curvas de Mott, es la relación que existe en animales en pastoreo en función de la carga animales por hectárea y producción individual. Cuando la carga es muy baja, muy poco un animal por hectárea o menos de un animal por hectárea, estamos hablando acá desde 0,2 animales por hectárea, con una oferta forrajera interesante, la producción individual por animal es máxima. A medida que vamos aumentando la carga,
al comienzo no se resiente la producción individual, más adelante sí, porque la cantidad de alimentos ya no dispone de poder recorrer libremente todo el espacio y consumir los pastos que más le gustan, sino tienen que consumir lo que empieza la competencia, tienen que consumir lo que pueda consumir en la competencia un animal con otro. Hasta que llega un momento donde la producción individual aumenta lo suficiente, pero comienza a bajar, donde la competencia hace que gane menos cada animal, pero la producción total por hectárea sigue aumentando. Sigue aumentando, ¿por qué? Porque no más que cada animal gane menos, hay más animales por hectárea. La carga aumentó, llegando a un momento donde la carga es máxima, pero la ganancia por hectárea es máxima, pero comienza a bajar demasiado la producción individual, y también al bajar demasiado la producción individual también baja la producción por hectárea, porque la competencia entre animales hace que cada uno tenga menos alimento disponible, y llega un momento que en realidad tanta carga hace que la producción por hectárea baje en total. Entonces tenemos un área, no un punto, sino un área donde, digamos, es el arte de combinar para cada lugar la relación entre oferta y tipo de animal, cuál sería la combinación que mejor funciona entre una producción por hectárea y la producción individual. No se da la producción por hectárea máxima donde la producción individual es máxima, se da más abajo donde una combinación de carga entre producción individual alta, tampoco la máxima que puede lograr producción por hectárea, y donde se da el toque entre producción individual y producción por hectárea. La producción máxima por hectárea no se va a obtener donde se tocan estas dos curvas. Pero ¿qué pasa? El mercado requiere un tipo de animal que a lo mejor puede acercarse a un animal que está ganando más por día que acá. Entonces a lo mejor la producción máxima por hectárea no es un animal muy comerciable. Entonces se da de la producción individual a vender los animales, se da donde la producción por hectárea no es la máxima, sino corrida levemente hacia el lado de menor carga con mejor producción individual, para que queden mejor terminados. Y el mercado los acepte. Si no, estos animales voy a tener una producción máxima por hectárea, pero todavía van a estar faltos de peso para el mercado. Y el tambo, de todas las producciones animales, es la más compleja, porque si bien fisiológicamente se parece a una cría, porque tiene reproducción, lactancia, crecimiento y desarrollo, porque también el tambo se autorrepone, o sea que hay que guardar hembras para reponer, igual que en la cría. Pero ¿qué pasa? Los requerimientos nutricionales son muchísimo más altos que en la cría y son iguales o muy superiores a la invernada, de acuerdo a la producción que tengamos. En general son requerimientos altos, algo más alto que la invernada, mucho más alto que la invernada. Y en todo el ciclo productivo son requerimientos altos, porque el tambo tiene que producir leche todo el año. Es la más compleja de todas las actividades productivas animales con bovinos. Entonces, este alto grado de complejidad hace que las cosas en el tambo tengan que ajustarse muy bien para mantener en el tiempo una buena producción. Fíjense, acá tenemos lo que son las curvas productivas de leche y la de ingesta. Esto que llamamos cambio que produce durante el ciclo de lactancia. Al inicio de la lactancia, la curva de producción de leche va creciendo y aproximadamente se manifiesta su pico de lactancia alrededor del segundo mes y medio, es el pico de lactancia. Y después, a medida que el tiempo avanza, la curva de producción de leche va bajando, y puede seguir más tiempo, pero en los sistemas generalmente de producción organizados se los corta alrededor del mes 10 de lactancia para darle 2 meses de vaca seca para que se recupere. Para el próximo parto. Si vemos qué pasa con las reservas de energía, la vaca lechera toma de las reservas de energía de los tejidos grasos, muscular y adiposo, muscular, y aún toma del tejido óseo, también toma reservas de calcio para poder producir esa cantidad de leche tan importante. Entonces va tomando reservas de energía y después la va reponiendo con el tiempo. Con el tiempo la va reponiendo y logra recuperar las reservas de energía y de tejidos que ha consumido. Pero fíjense que un detalle importante, lo que es la capacidad de ingesta del animal. La capacidad de ingesta,
cuando recién se ha producido el parto, todavía es baja porque tiene que retraerse todos los aparatos reproductivos para que tenga mayor capacidad de ingesta. Y la capacidad de ingesta máxima no se da en el mayor punto de lactancia. O sea que obligatoriamente tiene que recurrir a las reservas corporales para satisfacer esa producción. Pero si queremos tener como objetivo una producción de leche estable, tenemos que tener como objetivo una producción también de un ternero por vaca por año, por lo cual tendemos a darle servicio al segundo mes de lactancia, donde todavía está en una alta demanda de energía por la producción de leche alta que tiene, y todavía no se ha llegado a completar las reservas corporales, y tampoco ha llegado a tener la potencialidad de ingesta está en su máximo. O sea que es un punto muy difícil de dar una preñez. Pero en el caso de estar preñada, ya en el segundo o tercer mes de lactancia, también comienzan los requerimientos de la gestación a incorporarse dentro de todos los requerimientos generales. Entonces, todos estos cambios dentro del ciclo de lactancia son cambios muy complejos y que hay que estar muy atento al seguimiento de la vaca. Por lo tanto, difícilmente podamos tener un tambo desatendido. El tambo requiere mucha atención a todo esto, tenerlo en cuenta y satisfacer todos los requerimientos del rodeo. Si vemos los requerimientos del rodeo en forma así esquemática, serían constantes a lo largo del año, más o menos constantes. Y la oferta forrajera es una oferta forrajera que también fluctúa con otoño, invierno, primavera, verano. Estos dos picos, digamos, estos dos picos, y tenemos estos dos valles. Un pico muy importante de producción en primavera. ¿Y cómo hacemos para satisfacer los requerimientos del rodeo, que son más altos? Bueno, acá no podemos hacer de lo que hacemos el rodeo de cría, que bajábamos los requerimientos con el destete. Podríamos bajar la producción total de leche y hacer eso con un tambo de producción estacional, pero nuestros tambos no son de producción estacional. Si dejamos una producción que en otoño cortamos la producción total y le damos todas las vacas paren en primavera, sería lo mismo que una cría, aprovechando la producción de forraje, siguiendo la producción de leche, la producción de forraje. Pero nosotros tenemos que abastecer a la industria lechera con leche todo el año. Entonces, nos vemos obligados a hacer de alguna manera una producción de pastos más allá de la oferta forrajera, y eso de la producción de la oferta forrajera de las praderas permanentes, las que producen todo el año. Entonces, en invierno tenemos que hacer cultivos, que llamamos verdeos de invierno, para aumentar la oferta forrajera, para satisfacer los requerimientos del rodeo. Y en verano, si bien son algo menor la superficie que hacemos, porque producen algo más, también queda por debajo, entonces tenemos que hacer lo que llamamos cultivos de verano, para hacer pastoreo, que llamamos verdeos de verano y verdeos de invierno. Y en primavera, con todo el excedente que nos puede llegar a sobrar, tenemos que hacer reservas para utilizar en los momentos de escasez. Los parámetros en la eficiencia productiva del tambo, tenemos primero el intervalo entre partos. Si nuestro objetivo es un ternero por año, es muy difícil alcanzar un intervalo entre partos de 12 meses. Siempre se alarga un poquito y tenemos que en general tenemos 13 meses. Intervalo parto-preñez, cuanto más corto sea, más llegamos a alcanzar el objetivo. Después, bueno, porcentaje de preñez, por supuesto, edad del primer servicio, en la reposición que vamos a hacer de la vaquillona que va a reponer a la vaca que se retira de la producción, litros por vaca por día y litros por lactancia. Cuando hablamos de vaca por día, estaremos hablando desde 14 hasta 20, 30, 35 litros de vaca por día, de acuerdo en qué momento la lactancia se encuentra y qué sistema productivo, si es totalmente pastoril o si es un sistema que recurre a mucha suplementación. Litros por lactancia que andarán en 4.000, 5.000, 7.000, 8.000 litros por lactancia. Y litros, este parámetro productivo que es de eficiencia total del sistema, que es litros por hectárea por año. Y después la eficiencia reproductiva también se puede ver a través de vaca de ordeño sobre vaca total, que tiene que estar alrededor del 80%, porque este 80% o alrededor del 80%, porque significa que vamos a tener un 20% de vacas que están esperando para parir, y el resto está
en producción. Regiones ganaderas argentinas, básicamente tenemos en el área pampeana, la más importante en número de cabezas y en producción, el área del noreste argentino, la del noroeste argentino, semiárida central y patagónica. El tamaño de la silueta del bovino está indicando una relación en cuanto al número de vacas en la región. Por supuesto, el área pampeana es la más importante. Le siguen Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Chaco y Formosa Menor. La Pampa y San Luis. Mendoza, San Juan, La Rioja, todos tienen menor importancia en cuanto al número de cabezas. Y la Patagonia, por supuesto, el número de cabezas de bovino es muy, muy bajo y está representado casi en su totalidad en el área de precordillera, en Neuquén y algo en Río Negro. La cantidad de cabezas por región, por supuesto, la región pampeana es la más importante, teniendo dentro del área del semiárido el 9%, la región del NOA el 7%, el 22% restante está en la región del NEA. Y la región patagónica tenemos el 2%. Entonces tenemos 22%, el mayor porcentaje, tenemos 60% dentro de la región pampeana, 22% dentro del NEA, el semiárido el 9%, el NOA el 7% y el 2% dentro de la región pampeana. Así podemos ver la intensidad del color rojo, también nos está indicando dentro de la región pampeana, ocupa, acá si le hacemos un corte de la región pampeana, tenemos una variación de eficiencia del TOC que anda entre el 61 y el 59%. Y acá tenemos porcentaje de destete realmente altos, del 70% de destete. Y la relación novillo por vaca andamos aproximadamente entre el 60% también. Entonces, ¿cuál corresponde las regiones? Vamos a ver, bueno, ondulada, arenosa, cuenca del Salado, sudeste bonaerense, sudoeste bonaerense. Estas son las regiones que vamos a ver por separado. Acá tenemos un pastizal natural pampeano, con un rodeo de Aberdeen Angus de cría arriba, o sea, pastoreando ahí. Fíjense que tenemos acá la vaca con los terneros al pie. Acá tenemos el área de Serrana, también con pastizal natural. Acá en el sector arenoso, de la Pampa Arenosa, pastizales, estamos en una loma arenosa, estamos en este momento. Si vamos al NEA, esta región integrada, todas las provincias mesopotámicas, más el Chaco del este, el Chaco sin estación seca, la región chaqueña sin estación seca. Tenemos acá ya lo del porcentaje de destete es menor, estamos en 50% de destete, y la eficiencia del stock, tenemos el porcentaje del stock aproximadamente del 22 al 24%, y también de la relación novillo-vaca, el 40-42%, en función de ese destete tan bajo. Acá tenemos este tipo de pastizales del parque mesopotámico, que está despoblado de leñosa, solamente se han dejado pastizales. Acá tenemos también otra vista del parque mesopotámico con paja brava. Acá tenemos el área delta, con abundante vegetación leñosa. Acá tenemos el parque chaqueño, parque le llamamos a todo el lugar donde conviven pastizales con especies arbóreas. La región del NOA, el noroeste argentino, también con un destete bajo, con 50% de destete, con una relación novillo sobre vaca 40%, con la eficiencia de stock muy baja, el porcentaje del stock total es muy bajo. Y acá tenemos lo que es parque chaqueño de Santiago del Estero, o sea, el Chaco con estación seca, el pastizal salteño, en este sector ya tiene mayor cantidad de humedad. Acá tenemos en Abrapampa, alfalfa sembrada en un sector realmente que llueve muy poco. Esta es la puna de Abrapampa, esto es en el INTA de Abrapampa. Un salitral en Catamarca,
con no solamente poca oferta forrajera, sino de calidad muy baja. Si vamos a la región semiárida, central, ahí tenemos mejora el porcentaje de destete, pero el stock es del 8%, y la relación de novillo-vaca del 38 al 33%. Acá tenemos lo que es el bosque pampeano oriental, poca oferta forrajera, alta calor. Seguimos también con bosque pampeano, también vemos una oferta forrajera que se viene acá mayor en cantidad, en calidad muy baja. En el mismo caso, la región patagónica, solamente tiene el 2% del stock, el destete es aceptable, el 58% de destete, está un poquito por arriba, pero bueno, es muy bajo el stock también acá. Y acá vemos también, debido a que tenemos acá, prácticamente no hay existencia de gramíneas, son todos arbustos de tipo achaparrado. Bueno, les dejo como inquietud el repaso de todos los estados fisiológicos para entender mejor por qué se hace, digamos, lo que llamamos que coincidan la mayor oferta forrajera con la mayor demanda que tenga el animal por los estados fisiológicos y nuestras herramientas que usamos para eso, que es el manejo.